Esto es Merequetengue, un espacio para ti donde hablamos de todo un poco. Bienvenidos una vez más a esta emisión de Merequetengue Podcast. El día de hoy está acompañada de Alan Banderas. Muchísimas gracias por la invitación aquí al Merequetengue Podcast y tenemos un tema preparado para ustedes. De este lado tenemos a Alberto Jauregui. Hola, ¿qué tal amigos? De nuevo, ¿cómo están? Y pues el tema de hoy es educación sexual vista desde casa. Y yo les hago unas preguntas a ustedes. ¿Ustedes cuál es la importancia que creen tener que la educación sexual empiece desde los padres? Pues yo creo que es algo muy importante porque creo que es la primera instancia donde se debe tocar este tema, ¿no? Por más que lo vean en alguna manera en la escuela o así, creo que es responsabilidad de los padres enseñar y reforzar estos temas de educación sexual pues desde niños. Que yo pienso que, o sea, muchas veces pensamos que educación sexual es como enseñarnos a tener relaciones, ¿no? Se ve de esa manera. Pero no, o sea, educación sexual es desde llamar a los genitales por su nombre, de pene y vagina y toda esa cuestión. Y yo pienso que es responsabilidad de los padres, es parte de su obligación educar de esta manera a los niños. Así es, como ya lo comentó Alberto, pues creo que es la base importante y fundamental desde la casa para que el día de mañana, pues en diversas situaciones que a lo mejor el niño adolescente se encuentre, pues él sepa de qué manera dirigirse, de qué manera pues tratar esta situación, porque pues cabe mencionar que en la casa la educación tiene que ser desde cero y siempre tiene que ser clara y concisa de lo que es la sexualidad, porque a veces queremos evadir este punto porque, ay, es que me da pena mis hijos, o sea, no entramos en confianza y es ahí cuando ya comienzan las problemáticas con los niños fuera del entorno familiar. Yo creo que es más que nada eso, la confianza que existe entre los padres y los hijos. Y un punto muy importante que tú tocaste es que educar sexualmente a los hijos no se trata de decirles, vas a tener sexo. No, los padres deben de tener como ciertos pasos que van a partir de la confianza y siempre enseñarles tanto con valores, respeto, pues todo eso. Y existen como diversos pasos a seguir para que los padres puedan, pues ahora sí que educar de esa manera a sus hijos. Y que no quiere decir que los padres tienen que ser expertos en el tema, claro que no, pero sí deben de guiar pues prácticamente a sus hijos desde niños. Porque como ya lo decía Alberto, es importantísimo que los niños sepan los nombres de los genitales, que no, o sea, como que, ay, lo de ahí abajo, no, o sea, es un pene, es una vagina, porque de ahí también se desprenden como muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, un niño o una niña de muy chiquitos que empiezan como que lo están acosando sexualmente, entonces si el niño no sabe el nombre de sus partes genitales, el niño nunca va a dar a conocer que es abusado sexualmente. Así es, y es parte de pues muchas veces yo siento que es por el pudor, ¿no? Que se trata de ser así, pero también tiene que ver como el contexto de México, que la educación sexual digamos que es muy básica en los hogares. O sea, creo que a nosotros todavía nos tocó en la primaria que tocábamos esos temas y en la casa era algo prohibido, o sea, imposible, o decimos la palabra pene o vagina y es como que... Como decir una grosería. Así es, entonces sí es como importante poner atención, y bien lo decías, o sea, no es más bien un tema de confianza, ¿no? O sea, hablamos desde pequeños, pero también en la adolescencia, que es normalmente cuando se empieza la vida sexual, muchas veces los padres, o sea, ni siquiera le llaman por su nombre, están, vamos a hablar con tu domingo 7 y te andas con mucho cuidado. Y muchas veces los hijos tampoco tienen la confianza de acercarse con sus papás y comentarles. O sea, ¿saben qué? Pues tengo dudas con esto y esto y esto. También ahí en la adolescencia, siento que también es importante el acompañamiento de los padres desde la confianza. Es decir, ¿sabes qué? Mira, estas son las relaciones sexuales, enfermedades de transmisión sexual, sexo oral, sexo anal, cómo protegerse. Entonces, esas cuestiones que pues, desde casa deberían de preverse también, reforzando muchas veces los temas de la escuela, que sinceramente en la educación que hay en México también es algo precario, la educación sexual que brindan las escuelas para los niños. Y por ejemplo ahí creo que el tema bien, así a grandes rasgos, lo vemos hasta quinto y sexto de primaria, o sea,
en la etapa en la que tú estás chiquito experimentando tu cuerpo, no lo vemos. Y pues esta es la falta de comunicación que los papás nos dan, porque en la primaria básicamente a veces tocan los temas porque las maestras no saben cómo o dominar los temas, o el que ya existen los niños que lo toman con morbo o con risitas o jajaja, o sea, ya no es una seriedad al tema, y las maestras a veces prefieren evadir ese tipo de situaciones con los niños y ya no se desarrollan los temas como son. Y hasta la secundaria es cuando entramos ya con temas ya como de prevención sexual, como usar condones o las enfermedades que existen. O sea, una etapa totalmente en la que no se te da esto en casa, pues creo que ya cuando llegas a la adolescencia te encuentras con muchas circunstancias en las que o puede ser para bien o puede ser para mal, y existen pues a lo mejor los embarazos, existen enfermedades que puedes agarrar a pronta edad, pero todo esto porque no tenemos las bases desde casa y desde pequeños. O sea, básicamente pues evitamos como cuestionar también a los papás de, oye papá, esto hablamos en la escuela, o escuché un comentario, porque no hubo una confianza. Por ejemplo, yo expongo mi caso, a lo mejor hace poquito, nunca me acerqué a mis papás desde chiquito porque no tenía esa confianza, ¿sabes? Entonces nunca pude como decirle, oye, escuché este tema, o qué puedo hacer aquí. Yo lo descubrí solo, y con la escuela, lo poquito, lo mucho que te enseñan, pues uno va forjando, y ahorita con la tecnología pues está más avanzada, pero aquí es un arma de doble filo la tecnología. Exacto. Es que también mencionabas la parte importante, por ejemplo, de la secundaria o la adolescencia, normalmente donde están los embarazos de menores de edad y esa cuestión. También es falta de información muchas veces, que por ejemplo en la casa el tema está prohibido, por así decirlo, en la escuela es información de se usa condón y hasta ahí. Entonces falta de información es lo que yo pienso que es lo que lleva a los jóvenes a arriesgarse a una vida sexual imprudente, por así decirlo. Y también mencionabas la tecnología, ¿no? O sea, el alcance de la pornografía está al alcance, y a lo mejor puede ser algún tema tabú que también podría tocarse de manera responsable de los padres. O sea, es bien sabido que la pornografía es fantasía, o sea, la vida real o la práctica de una vida sexual es muy diferente a lo que muestran en la pornografía. Y muchas veces los jóvenes o los adolescentes o los niños que no tienen como esta guía de una vida sexual responsable o de una educación sexual, pues se dejan ver lo que les dicen los amigos, lo que ven en la pornografía o lo que encuentran en otros lados, y es lo que lleva a irresponsabilidades, a enfermedades y todas esas circunstancias. Que ya tratar de empezar a educar a un adolescente a esa etapa es muy difícil, porque de por sí en la adolescencia está la rebeldía, el cuerpo cambia, los adolescentes no saben ni lo que quieren. Entonces creo que sería un poco más fácil si los padres sí empiezan a educar desde la niñez. Ya para cuando lleguen a la adolescencia, los pues adolescentes prácticamente ya están enterados de cómo funciona esto, de qué es cada cosa, de todos los métodos anticonceptivos que existen, y no exista pues estos embarazos no deseados por falta de información, alguna enfermedad de transmisión sexual. Y pues no sé, o sea, siento que sí es eso. Y yo recuerdo que en alguna ocasión vi una encuesta en donde los padres decían que ellos preferían que en la escuela se diera la educación sexual, cuando, bueno, en mi parecer creo que no es así, debe de empezar pues desde casa. O sea, está bien que en la escuela se dé como esos temas, pero no como, o sea, no es como la obligación de la escuela como dar estos temas, ¿sabes? Solo como a cierto punto y ya, es más de los padres. Así es. Y bueno, queremos aclarar en este espacio que si hay padres de familia escuchándonos o hay adolescentes, pues en este espacio es precisamente para tratar de informar, de platicar con ustedes sobre este tema. Si tienen algunas dudas o comentarios, pues nos hagan saber, están en nuestras redes sociales. Y pues que siempre no es tarde para aprender, o sea, tanto adolescentes como padres de familia, siempre hay una oportunidad para mejorar, y a lo mejor esto les puede servir para pues, aplicar este tema, ¿no? En estos temas en su casa sobre educación sexual, empezar a llevar una educación sexual responsable. Que es importante pues que, o sea, se sepa que ya, como ya lo mencionamos, no es necesario que los padres sean expertos en el tema. Incluso pueden ir aprendiendo de la mano de sus propios hijos sobre la educación sexual, porque tal vez digan, es que no son los mismos tiempos, antes no se hablaba de eso, pero pues
ya cambiaron, ya es necesario que se hable desde casa, desde que uno es pequeño, sobre educación sexual. Es más, yo también recuerdo muchas de las veces en la que pues de pequeño, como no sabes el tema, ya lo ves como con un morbo de chiquito, o los papás simplemente te evaden esas páginas en los libros, los llegaron a quemar, porque no querían que se viera parte de la sexualidad, o que se expusiera el cuerpo humano, o que le hablaran realmente como se necesita hablarle a las partes genitales pues de las personas. Entonces, todo esto también implica muchas cuestiones negativas, porque, por ejemplo, pues existen casos en los que les ponen sobrenombres a las partes genitales, y es ahí cuando volvemos a lo mismo que ya mencionábamos, en la que si un niño te dice, oye, ¿sabes qué? Pues prácticamente estoy teniendo acoso, pero te dice con otras palabras, ay, es que mi paletita, o mi bombón, o mi chocolate, como en caso te lo hayan demostrado, o tu cosita, ya tú ya no comienzas a entender por dónde va el niño, porque muchas de las veces tú puedes decir, ay, es que me quitó mi paleta, o me tocó mi paleta, o etc. Tú ya no lo ves como, abre los ojos, porque, ¿sabes qué? El niño no sé ni qué quiera decir con eso. O sea, si es externo a casa, nunca lo vamos a interpretar. Cuando en casa ya sabes el tema y cómo le dice, pues obviamente rápido vas a abrir los ojos y decir, ¿qué está pasando? Pero externo, a mí cuando en una ocasión también me tocó un caso, escucharlo en la que la niña le decía paleta a el pene. Entonces, ¿cómo interpretas tú que una niña te diga, le chupé la paleta? O sea, no es la palabra ni la definición correcta del pene. Entonces ahí es cuando uno duda de qué está pasando, en qué puedo apoyar. Esto básicamente los padres lo tienen que fomentar desde casa y desde pequeños. Volvemos pues a estos puntos para que les quede muy claro y siempre lo estén llevando con las nuevas generaciones de los pequeños pues en práctica, porque sí es muy difícil en un caso pues externarlo y llevar una situación o remediarla correctamente, porque ni siquiera sabes a dónde dirigirte. Y luego también hay unos casos de abuso. Hay casos en donde los padres, o sea, a pesar de que lo saben, sinceramente por la desinformación o por el miedo, lo omiten, o sea, prefieren dejarlo pasar, que se ignore, y eso pues desemboca en muchísimos más problemas cuando el menor crece también. Entonces, la educación sexual es tanto también para los niños como para los padres. Bien lo decía Erika, que también, o sea, pueden aprender juntos. También mencionabas hace un momento que mencionabas el caso de la niña que le decía que le había tocado la galleta y que no se enteraron hasta después de que estaba hablando que abusaban de ella sexualmente. Entonces, por eso algo también es importante pues ver esos temas desde casa. O sea, cuando uno es niño, un niño siempre te va a preguntar, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Por qué existe esto? ¿Por qué se le llama así? Entonces, un niño es como una esponjita, absorbe todo. Entonces, si tú empiezas desde esa edad a hablarle sobre estos casos o estas cosas, el niño se lo va a aprender muy rápido. Es cuando más absorben, es cuando el niño te va a preguntar más cosas. Entonces, si tú pierdes prácticamente, es que yo siento que es más miedo como de hablar de este tema de los padres, y entonces si los padres empiezan a perder este miedo, los niños no van a crecer como con una mentalidad de no, eso es prohibido, no, eso solo se habla cuando yo estoy con mi pareja o así. Es más, básicamente desde esa etapa en la que estás en el descubrimiento de tu cuerpo, pues puedes generar la confianza a lo largo de la vida de tu hijo, porque ya a lo mejor creció, se desarrolló, y oye, ¿sabes qué, papá? Está pasando esto, necesito que me apoyes en esto, y desde muy pequeño tú le generaste esa confianza a tu hijo, porque ya igual cuando ya no puedes remediarlo, pues un niño ya no se te acerca, o muchos ni siquiera voltean a ver a los papás, o se meten en un caso extremo en el que digas, la regué, no hayas a dónde ir. En esa confianza, pues también desde pequeño, desde el método del descubrimiento de un pequeñito, oye, ¿cómo me llamo? ¿Cómo se dice? Porque te estás explorando, es el proceso de la exploración y todo lo pasamos. O sea, ya es algo que siempre se va haciendo, ¿sabes? Entonces, desde ahí tú generas la confianza y con el niño, pues, obviamente, toda la vida vas a tener confianza si tú así lo inculcas desde muy pequeño. Que es lo mismo que mencionabas hace rato, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros crecimos y no podíamos hablar como bien de estas cosas con nuestros padres. Era mejor irnos a internet a investigar y que los padres hablen de la sexualidad
pues te aleja de internet, te aleja de desinformación o cosas así. Por ejemplo, yo en mi caso, con mi madre o con mi papá no era como que ahí fuera y hablara de eso, pero en cambio sí me decían, mira que hay tal, no sé, junta en el centro de salud, que van a hablar de esto. O sea, ellos me daban como la información de lo que iba a ver y yo iba a esas pláticas así, pero hablarlo directamente con ellos, pues no era como tal. Pues sí, a mí me hubiera gustado, me hubiera encantado tener la confianza en la etapa de la adolescencia con mis papás, de preguntarle, porque más que dudas, o sea, también son dudas sobre tu cuerpo, o sea, pasas por cambios hormonales, fisiológicos, pues digamos muy importantes en esa etapa, que más que sobre las relaciones sexuales o ese tema, también son dudas que pasan en tu cuerpo, o sea, son cambios, que te crece el vello púbico, los hombres empiezan a tener erecciones, las mujeres empiezan a arreglar, y muchas veces si no tienes la confianza, o sea, sinceramente te quedas con muchísimas dudas, y a mí me hubiera gustado tener la confianza con mis padres de decir, ¿saben qué me está pasando esto, tengo dudas sobre esto? Y así, pero muchas veces, muchas veces no es culpa de los papás, o sea, es una cadena que se viene arrastrando, porque si no, con nosotros, con nuestros papás, digamos que es escasa esta educación sexual, no me quiero imaginar mis papás con sus papás en aquella época, que era totalmente diferente, o sea, de plano sí no se podía tocar ese tema, y ni siquiera había información como lo tenemos ahora en internet, que puedes buscar en cualquier lado. Entonces digamos que es una cadena que poco a poco se viene rompiendo, y que esperemos que ya con las nuevas generaciones sea más libre este asunto. A mí me ha tocado que tengo amigos o que conozco personas que sus papás son muy abiertos con sus hijos y viceversa, entonces tienen muchísima confianza de tocar estos temas, y pues espero que poco a poco se vayan rompiendo estos paradigmas, estos tabús, y que se vaya ampliando más el tema de la educación sexual en los menores en México. Y como esta cuestión, ¿sabes? En la que cuando las niñas comienzan su regla, muchas de las veces como no están informadas, les logra pasar en la etapa de la primaria y secundaria, muchas de las veces, y el primer día que les toca la regla y no están preparadas o están en la escuela, también hay, como todos tenemos falta de información, comienza el bullying, las burlas, las niñas ya no se sienten en confianza, no quieren ir a la escuela, o le empiezan a poner sobre, ay, que la sangrona, ay, que se manchó. O sea, ya literalmente las niñas no tienen ni siquiera la confianza de acercarse a la maestra y decirle, me está pasando esto. Se cierran, y esto pasa también porque pues no tienen la información, y muchas de las veces los niños comienzan con pues este tipo de situaciones del bullying o las burlas, o la niña ni siquiera ya tiene como esa misma seguridad de decir, oye, no fue un accidente, no pasó nada. Al contrario, se reprime, y es cuando ahí comienza también como la depresión, podría ser también de ellas, porque no estamos informados, porque no se les da un taller, no se les da un curso. O sea, nadie la aprendemos o nacemos aprendiendo, pero sí está en nosotros poner como, ¿sabes qué? Esto en práctica, y más aparte yo les voy a explicar, o les voy a decir, o simplemente la maestra, no sabe qué, están en la etapa. Les digo desde un principio del curso, así y así, si algo pasa, acérquense conmigo, yo les genero confianza, porque también desde que inicia un curso, pues la maestra podría decirte eso, porque muchas de las veces pues no nos dan esto en la educación. Que hablar de la adolescencia es un tema bien difícil, porque sí, es un cambio total en la persona, entonces... Las hormonas. Exactamente, y como ya lo dijo Beto, los hombres sufren pues prácticamente erecciones de la nada, las mujeres con la regla, y es donde empieza, pues todo se les hace gracioso en esa etapa de la vida, ¿no? Y el burlarse de alguien, pues es algo que ellos traen como un chip ya ahí integrado, y entre más se burlen de estas cosas que tienen que ver con la sexualidad, pues es una señal de que no los educaron desde pequeños. Y nunca romperemos con esto. Es más, también a los hombres les pasa con las erecciones. Te levantas de tu butaca y de repente pues ves toda esta situación, y también comienzan las burlas. Y a veces uno pues no lo controla, o no luego se te pasa el momento, quieres ir al baño o te quieres ir corriendo y pasa esto. Que tal vez ahorita a nosotros se nos hace gracioso
por el hecho de recordar cuando nosotros Sí, estábamos, ¿no? pasábamos en esa etapa. Pero en esa etapa cuando, no sé, que se burlen de un hombre porque tenga una erección, sí es muy hiriente para esa persona. O que a una mujer se burlen porque se manchó, o sea, por un puntito que se haya manchado su regla, es muy hiriente que le digan en ese entonces. Y también no nada más con eso, cuando te comienza el bigotito, cuando Te la crecen los los pelitos, los pechos, o sea, es más, existen niñas que hasta se ponen un rollo porque se quieren ver como las amiguitas. Eso ha pasado y esa falta de desinformación en las niñas, oye, todos a su tiempo, a cierta edad deben de crecer tus pechos, pero pues sí es como estar burlándote y no generar como la confianza, volvemos a lo mismo, los hombres que la barbita, ay, el bigotón, o ya tiene bigotito de leche, o sea, todo eso también te lleva a tener, ay, pues no sé, como frustración de no poder expresarte o decir, ¿sabes qué? Sí, mi cuerpo está teniendo un cambio y pues ni modo, así es la vida y tengo mi cambio y yo me creció el pelo. Te afecta mucho la autoestima. Claro, te afecta. Es más, muchos no quieren ir a la escuela, a mí me pasaba. Bueno, yo recuerdo en mi caso, soy muy velludo, y recuerdo que desde la primaria me empezó a crecer vello en las axilas, me empezó a salir el mostacho, y ya en sexto de primaria, o sea, era carrilla a morir, y yo me daba muchísima vergüenza, porque ninguno de mis compañeros tenía así vello corporal, entonces sí es algo así como que a veces no sabes por qué te está pasando así, no sabes cómo lidiar con eso. Muchas veces el autoestima o la confianza en ti mismo se va disminuyendo por esas cuestiones, pero pues es algo que al fin de cuentas y es normal, a lo mejor en ese momento no lo entendemos, lo sufrimos, ya sea por dudas, por inseguridad, por bullying, pero pues es algo que tu cuerpo tiene que pasar. Después va a llegar el momento donde lo vas a recordar con nosotros. Pues después te vas a reír, te vas a acordar de... Ahorita sí te estás riendo de Sí, ese entonces, sí, pero en ese sí. entonces hasta llorabas. Llorábamos y nos metíamos al cuartito o al baño, no queríamos ir a la escuela. Y creo que en el caso de las niñas, bueno, yo recuerdo que en mi primaria y en la secundaria, las niñas que se desarrollaban más rápido, o sea, que le quisieran los bustos, le quisieran el gusto o que empezaban a ensanchar sus caderas y esa cuestión, o sea, recuerdo que sí les iba con la carrilla, o sea, y que de por sí nos bajaban, que de voladas y que de esta cuestión, solo porque su cuerpo empezó a desarrollarse Antes del Ajá. tiempo. Bueno, que no existe un tiempo, porque el Bueno, cuerpo... pues es muy independiente. El cuerpo de cada quien es distinto, pero volvemos a esto, ¿sabes? Como no tenemos la información, decimos, ay, es que esa niña o ese niño es bien precoz. Pues no, el cuerpo de ella así lo decidió y se va a explorar antes y le van a crecer. O sea, no existe edad para decir, oye, es que dejas de ser un niño, ya eres un adolescente. Que creo O sea, que ahí viene cuando comienza la masturbación, que creo que también es un tema todavía, es un tabú. todavía en nuestro país, en nuestro contexto. Es prohibido también eso. Pero que muchas veces, o sea, desconocemos sinceramente los temas sobre la masturbación, que muchas veces puede incluso ayudar, ¿no? a nuestro cuerpo, más que perjudicarlo, pero también este es un tema que lo tenemos, pues digamos, lo dijiste, es un tabú, es que los invitamos que se informen, nosotros aquí estamos platicando, pero hay muchísima más información allá afuera, información segura. Si hay adolescentes que estos temas le están resonando y tienen cuestiones y dudas, acérquense a quienes tengamos confianza y que tengan una buena fuente donde puedan informarse de esta cuestión. Y bueno, yo me pongo a sus órdenes para si necesitan algo. Igual nosotros los conectamos con un experto para que los esté ayudando. Déjenme un mensajito, oigan, necesitamos hablar con ustedes. Si no tienen la confianza en casa, créanme que aquí existimos 3 personas que podemos apoyarlos y que vayan a orientación con una persona pues especialista. Déjenos aquí sus comentarios de qué es lo que quisieran hablar, qué otros temas. Y de verdad, nosotros queremos romper estos tabús para que poco a poco, pues ahora sí lo veamos muy natural, todo esto que pasa, y que desde casa ya se comience con estas enseñanzas desde pequeños. Pero igual de primera instancia, pues acudir con sus padres, ¿no? ¿Qué tal también ellos quisieran hablar de estos con ustedes, pero no encuentran la manera de acercarse para platicarlo? Entonces, si de verdad quisieran saber como algo así, acercarse primero a ellos, y ya si de verdad ven que no dan como acceso a sus padres, pues ya empezar a buscar, no sé, con no psicólogos, no, con Especialistas, puede decir. especialistas, pero la última opción que sea el internet, porque el internet no siempre dice todo lo que es, sinceramente. No, yo estoy, bueno, el internet no es ni bueno ni malo, yo pienso que es el fin con el que lo usemos. O sea, si lo usamos de una manera responsable, hay muchísima información
YouTube es una universidad prácticamente, bien lo dicen, ahí puedes enseñarte a hacer lo que sea, información de lo que sea, pero sabiendo utilizar, porque muchas veces este tipo de información a veces puede perjudicar más lo que buscas, por ejemplo, mencionamos el caso de la pornografía, o páginas o contenido que no es apto, que no enseña nada, incluso llega a perjudicar. Y yo pienso que con la ayuda de personas responsables, o sea, en caso de adolescentes y niños, que sus padres vigilen y guíen esta búsqueda en Internet, yo pienso que en Internet pueden aclarar muchísimas más dudas. Pero es más, simplemente, otra cuestión es que a veces los papás se meten a nuestros celulares o a la computadora y buscan en el historial cuando no tienes una conexión con tu hijo, y es cuando también comienzan como problemáticas, ¿sabes? Porque estás viendo esto, es que el internet, que no sé qué. Cuando no debería de ser así. Exactamente. Y aquí es cuando uno se cohíbe más todavía, o sea, ya estás grandecito y buscas en estas páginas, o la información que tú querías te llevó a cierto punto a otra página, pues ya tú estás experimentando, estás explorando y pues te da la curiosidad, pero no, el papá no te lo dijo y llegan y te regañan, te dicen, es que esto no. Eso pasa también cuando pues un niño no está informado. Mira, si un padre descubre un historial acerca así sobre en el celular de sus hijos, lo último que deberían de hacer es regañarlo por estar viendo esas páginas. O sea, deberían de hablar con ellos, decirle, preguntarle el por qué surgió la necesidad de investigar en esas páginas. Llegar como a una conclusión, pero lo último sería regañarlo. Lo único que van a hacer es como, pues, crear como una barrera entre ellos, y el hijo ya no va a tener la confianza de acercarse con los padres. Así, yo pienso que es cuestión de fomentar desde la confianza, ¿no? O sea, yo lo decía, no es necesario revisar el historial y reclamar, porque muchas veces eso corrompe lazos de confianza. Entonces, más bien sería fomentar la confianza, tanto hijos como padres, para que este tema sea más viable. O simplemente si un padre no se siente con la capacidad de decirle estoy informado, pues buscamos la manera o el especialista o con quién acudir, porque a veces también los padres dicen, es que yo no puedo tocar esos temas. Ok, vamos con alguien que esté informado, lo invitamos a que pues entre los dos se informen y poco a poco pues vayan creciendo y pueda surgir la confianza. Entonces eso también está padre, en el que te ven, ok, yo no voy a decir nada, pero el día de mañana pues agarro a mi hijo, a mi hija, a mi niñito, mi niñita, pues dependiendo la edad, y lo llevamos con un especialista, claro que sí, y ya con eso también no le cae como de golpe al niño y no puedes como romper esa desconfianza con ellos. Que otro punto aquí que es importante mencionar, que muchas veces influye mucho la religión o los prejuicios o las creencias de los padres, ¿no? La religión tiene como muy marcado esta cuestión sobre la vida sexual, que también influye mucho en cómo abordar los temas con los hijos, y muchas veces habría que cuestionar sobre estas cuestiones, la redundancia, o sea, cuestionar esos temas, pero creo que ese es tema para otro programa, porque lastimosamente se ha terminado, de verdad se nos fue súper rápido este ratito, pero recuerden comentar qué quieren para el próximo episodio. Síganos en todas nuestras redes, Aura Production, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter. YouTube, TikTok, ¿cómo se llama? Spotify. Todo esto es... Recuerden que es un spot que va dirigido por la casa productora Aura Production. Y por supuesto, pues, en todas las redes que nos puedan seguir, tenemos nuestro contenido oficial como el que están escuchando en estos momentos. Recuerden seguirnos en Merequetengue Podcast y nos vemos o escuchamos en la próxima emisión. Muchísimas gracias. Bye. Esto es Merequetengue, un espacio para ti donde hablamos de todo un poco.